Ahora que se aproxima el final de este fatídico 2020, es obligatorio hacer un recuento de todo lo vivido en el mundo durante este año marcado por la desgracia y el infortunio, un año que vivirá en la infamia y será recordado como el año de la pandemia. Las malas noticias iniciaron temprano en enero, con los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán, con el asesinato del general Soleimani. Oh, they're trying to get away. Any more? Flash 36. 30. Browsing again. En enero, también comenzaron a difundirse impactantes videos de cómo en China la gente caía muerta en las calles por el coronavirus y comenzamos a ver esos preocupantes trajes blancos epidemiológicos que ya luego se volvieron tan comunes. Ese mismo enero, el 24, China declara cuarentena total en Wuhan, epicentro de la pandemia. Mientras tanto, en Australia, los incendios consumían más de 10 millones de hectáreas, poniendo en riesgo mortal a más de 1.250 millones de animales, mostrándonos panoramas verdaderamente devastadores e impresionantes. En febrero, es detenido en España Emilio Lozoya, quien a su llegada a México sería puesto en un programa especial de protección a testigos colaboradores. Andrés Manuel López Obrador comienza con el circo de la rifa del avión presidencial y presenta el boleto de la misma, mientras, en las calles, cientos de miles de mujeres mexicanas exigían un alto a la violencia de género. También en febrero, las naciones de Europa comenzaban a enfrentar la pandemia, cuyos casos eran cada vez más numerosos. Italia cierra escuelas, cines y teatros, y Venecia cancela su festival. Mientras tanto, aquí en México, se registra el primer caso de coronavirus en la Ciudad de México el 27 de febrero. Sin embargo, todo continúa con normalidad. Aquí en Guanajuato, se anuncia que muchos eventos masivos siguen adelante. En marzo comienzan a esparcirse las noticias más alarmantes sobre el coronavirus. La OMS lo declara pandemia global el 11 de marzo. Se suspenden los Juegos Olímpicos por cuarta vez en su historia. Comienza el confinamiento masivo en varias ciudades del mundo. Y los sistemas de salud en Europa comienzan a colapsar. Surgen imágenes desgarradoras de los hospitales sobrepasados. Y en las calles, la gente compra desesperada papel higiénico, causando desabasto. Nadie supo nunca por qué. También se acaban los cubrebocas por todo el mundo. La economía global colapsa el 9 de marzo, en un día que pasó a la historia como el lunes negro. Aquí en Guanajuato llegan los primeros casos de coronavirus y se suspende el Campeonato Mundial de Rally, así como varias ferias municipales. Luego, el mes de abril, con la noticia de que el presidente López Obrador saluda a la mamá del Chapo en Culiacán, Sinaloa, meses después de que ordenara él mismo liberar a su nieto, el hijo del Chapo, en el llamado Culiacanazo. En esos mismos días surgen varios videos en los que el presidente y su gobierno menosprecian y minimizan la pandemia. Fue por esos días que Gatell pronostica 6,000 muertos durante toda la pandemia y que López Obrador saca un video en el que dice que nos sigamos abrazando, que él nos avisa si se pone difícil. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y
Así, o sea, nada de confrontación, de pleito. Era hasta 8,000 decesos en esta pandemia. No sé si es exacto, saber si nos puede decir exactamente si sería esa cantidad. Sí, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita, como pudieron ver, tenemos 2,271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos justo en el punto, cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2,000 o 3,000 y con ello ya tendríamos casi 6,000 o un poquito 5,271, si lo ponemos nada más así, simplemente agregar 3,000 más. Hoy, en diciembre 30 del 2020, el mismo gobierno federal estima más de 140,000 muertos y seguirán contando. Y a finales del mes de abril, el gobierno de Estados Unidos desclasificó varios videos de supuestos ovnis, dándole al mundo de qué hablar durante unos días. En mayo, abrimos con la noticia de la supuesta muerte del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y se habló de que su hermana Kim Yo-jong podría asumir el cargo. Los memes no se dejaron esperar. En mismo mayo, el mundo se sacudió con el asesinato de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin en Minneapolis, Estados Unidos. Durante todo ese mes y junio, las fuertes protestas en contra del racismo que aún impera en los Estados Unidos se extendieron por todo el país. Las protestas provocaron más muertes y polarización entre la sociedad norteamericana, y el 1 de junio, la Casa Blanca apagó todas sus luces por primera vez desde 1989. En julio, algunos países de Europa comenzaron a abrir sus fronteras luego de la cuarentena. Ahora, con la nueva normalidad, y se comenzaron a realizar algunos eventos públicos como partidos de fútbol y conciertos, con medidas de prevención sanitaria. Mientras tanto, una plaga de langostas se expandió por varios países del mundo, trayendo el terror bíblico a la mente de la gente. El 8 del séptimo mes, el presidente López Obrador realiza su única salida internacional diplomática hasta la fecha y visita al presidente Donald Trump, en lo que se calificó como un acto de apoyo a la campaña de reelección del mandatario estadounidense. Durante este mes también se viven en México los mayores picos de la pandemia de coronavirus hasta ese momento. Se supera el escenario catastrófico del que habló Gatell, elevando la cifra de muertos por encima de los 60,000. En agosto, todo el mundo vio impactado cómo una devastadora explosión arrasaba con gran parte de la ciudad de Beirut, en el Líbano, terminando con la vida de más de 200 personas. Como nunca, el evento quedó registrado en distintos videos. En México, el periodista Carlos Loret de Mola revela videos del hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo dinero de un operador político al que el propio presidente acababa de colocar en un alto puesto. Todo quedó en el escándalo. No hubo investigación ni castigo para nadie. En septiembre, los voraces incendios consumieron miles de hectáreas en California, Estados Unidos, y volvieron a teñir el mundo marrón. Las economías de las distintas ciudades de México se reactivaron. Los contagios y las muertes por coronavirus disminuyen considerablemente. Se dice que porque dejaron de realizar pruebas. En octubre, los huracanes Iota y Eta golpean con fuerza a Centroamérica, dejando a su paso más de 200 muertos y millones de damnificados, y provocando intensas inundaciones que afectaron en México al estado de Tabasco principalmente, en donde el gobierno decidió inundar las zonas más pobres y marginadas para evitar que se inundara Villahermosa.
En noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que se convierten en las elecciones con mayor participación en la historia y en las que Joe Biden resulta vencedor contra Donald Trump, luego de un extenuante proceso electoral del que el actual presidente continúa renegando a la fecha. Luego, en diciembre, un nuevo escándalo del presidente López Obrador. Se evidencia el caso de corrupción en que su prima, Felipa Obrador, recibe contratos millonarios por parte de Pemex y beneficios en sus fincas de Chiapas, cercanas al proyecto del Tren Maya. Le cancelan los contratos, pero todo queda ahí. No hay investigación ni castigo para los culpables. Si no es porque Loret de Mola destapa el negocio, ni nos enteramos. El presidente se desentiende del asunto. También en diciembre, la esperanza se esparce por el mundo, con el inicio de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. Y a pesar de que en estos últimos días en México se han registrado los mayores picos de contagios en toda la historia de la pandemia, este es sin duda un hito histórico de la medicina, ya que se logra obtener una vacuna exitosa en menos de un año, algo nunca visto en la historia humana. Y así, culminamos este año 2020, un año lleno de altos y bajos, de idas y venidas, de emoción y tristeza, horror y majestuosidad. Un año que se llevó a más de 1.800.000 personas alrededor del mundo con el coronavirus. Un año que sin duda cambió la manera en que viviremos y nos relacionaremos en el futuro. Los protocolos de los viajes, entre otras muchas cosas, pero que traerá también grandes beneficios, como la tecnología médica empleada para la vacuna, que es nueva, y habrá de utilizarse para combatir otros muchos males como el cáncer. Así que aún queda mucho por ver, mucho por venir, porque en la vida, lo emocionante, a final de cuentas, siempre está por venir. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.